Cuitláhuac murió de viruela y ahora Cuauhtémoc se erguía como nuevo Tlatoani. Cortés recibía refuerzos tanto castellanos como locales, mientras que los purépechas y los pueblos ribereños rechazaron alianza con los mexicas. Tenochtitlan estaba solo. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido. ¿Cómo están, mis hermanos? Quisiera mencionar nuevamente las fuentes de aquí hasta que acabemos la serie de la conquista, ¿ok? La batalla de Tenochtitlan de Pedro Salmerón, mira, es que lo dejé aquí abajo. Lo vamos a mencionar mucho hoy. La batalla de Tenochtitlan de Pedro Salmerón. Si les gustan las novelas, les recomiendo estos de Sofía Guadarrama, Collado, La conquista de México, Tenochtitlan y todos los caminos llevan a Tenochtitlan. Y también que está muy chidito, Tu sueño, imperios han sido, de Agustín, ¿se llama? Álvaro Enrique, ahí está. Y los que ya estábamos mencionando, La conquista de México de Hugh Thomas, La visión de los vencidos de Portilla, Bernal Díaz del Castillo, Bernardino de Sahagún, Tezosomoc y Fray Diego Durán. Todos esos estamos usando. Los últimos dos los tengo en digital nada más. Insisto, el que la quiera hacer de pedo, necesito que me pongas tus fuentes. No se vale short de YouTube, TikTok, ni un reel de Instagram, ni mi favorita. Un profe nos dijo en primaria. No. Hay maestros que a veces se las inventan. En fin. Tenochtitlan tenía de moda esto de que la raza se le ponía o se le volteaba a los mexicas. Las ciudades de Tuxpan, Matalcingo, Nautla, Chalco y Temanalco solicitaron ayuda a los castellanos a cambio de unirse en la lucha. Pero Cortés argumentó que sus soldados estaban heridos y cansados y no podía brindarles la ayuda solicitada. Si somos honestos, también ya tenía un chingo de aliados. Y andar mandando gente a ayudar, pues era quedarse sin soldados. Ya tenía gente cubriendo la retaguardia, tenía gente alrededor de Tenochtitlan y tenía quien les ayudaran a cargar pecho. Entonces, ¿para qué chingas quiero más aliados? Casi al mismo tiempo, Cortés mandó a ahorcar a Antonio de Villafana. En está interesante este dato. Antonio de Villafana fue acusado de haber organizado una conspiración junto a una persona llamada Francisco Verdugo y 300 soldados que tenían el plan de asesinar a Cortés y a sus capitanes mientras comían. Dato curioso, Cortés tenía la costumbre de comer armado. ¿Sí? Él y sus capitanes comían espada en mano. ¿Sí? O sea, si le querías caer mientras comía, también te la pelabas tantito. Cortés se enteró de esta conspiración gracias a un tal soldado Rojas. No se aclara nada sobre el nombre más que un tal Rojas. Y junto con sus capitanes de confianza, apresaron al instigador y le condenaron a la horca. Cortés dijo que Villafana se comió la lista de hombres que participaban del motín y que negó saber sus nombres. Y luego dijo que Sandoval le quitó una lista con todos los nombres. Entonces se la comió, ¿sí o no? Se la comió, sí, se la comió. Y la lista ahí está. Pero Cortés nunca les dijo a los demás quiénes eran los conspiradores. El mismísimo Francisco Verdugo afirmó que él no sabía nada respecto a un plan para asesinar a Cortés y a los suyos. Y van a decir, pues obvio, no lo va a reconocer. Pero le pusieron sus putazos y dijo, es que al chile no sé nada. Y que había 14 güeyes que dirigían, mandaron a todos los confabulados, que eran 14 en total, y los mandaron a Cuba semanas más tarde. Ahora, yo no estoy diciendo que haya o no haya existido dicha conspiración. Pero debo mencionar que Antonio de Villafana era amigo de Diego Velázquez y de Pánfilo de Narváez, que fue tesorero en la expedición de Grijalva y llegó con Narváez cuando iban a arrestar a Cortés.
Y no deja de parecerme gracioso como cada vez que alguien representaba un riesgo, aunque sea mínimo para Cortés, después resultaba que era traidor y se le condenaba a muerte. Ojo, porque esto va a pasar un chingo de veces. Yo me imagino a Cortés diciéndole a los demás, me quieren matar. Y no nomás a mí, también a ustedes, mis capitanes. Y todos, ¿y cómo sabes, capitán? Me dijo un soldado, Rojas, soldado Rojas se llama. Tenía un caballo, el caballo Rojas. Y tenía una lista, pero Villafana se la comió. Y Sandoval tiene otra lista, pero no les voy a decir quiénes eran. Pero unos ya se fueron y había un mapache, ¿no? Y nos iban a matar. Ok, bueno, pues te creemos, ¿no? Hubo otra baja. Juan Bono de Quejo, que fue acusado de que se puso de acuerdo con Narváez y algunos de sus hombres y los iba a llevar a Cuba a cambio de 300 pesos. El regimiento de la Villa Rica de la Veracruz le juzgó y le condenó a morir en la horca. Cortés había perdido 2 hombres y unos cuantos más que regresaron a Cuba, que no se aclara cuántos, ni quiénes, ni cuándo se fueron, ¿ok? Pero llegaron nuevos refuerzos para sumarse al esfuerzo de conquista. Rodrigo de Bastidas llegó con 3 naos, 200 soldados, 60 caballos, chingo de pólvora y espadas. Cortés envió a Alonso de Mendoza, Diego de Ordaz y Alonso de Ávila a Castilla para entregarle al rey los tesoros, así como la segunda carta de relación. Ojo con Alonso de Ávila, porque este cabrón se va a volver muy importante para Cortés. Hola, Franco del futuro. En fin, este dinero que mandó Cortés pues era para agilizar los trámites en la corte, obviamente los sobornos. Y el capitán también envió emisarios con los purépechas para solicitar neutralidad. No alianza, neutralidad. Y el nuevo Cazonzi, Sinsicha, recibió en Tzintzuntzán a Francisco de Villadiego y a sus hombres, y los vatos intercambiaron regalos. Los castellanos le regalaron cerdos y un perro, pero el Cazonzi no conocía los cerdos ni los perros de ese tipo y pensó que eran como ratones grandes y los mandó matar. Y ni siquiera se los comieron, güey, pero bueno. Sinsicha le regaló a los castellanos mantas, chaquetas de guerrero de cuero y mujeres. Obviamente, Villadiego y sus hombres se cogieron a las mujeres y de acuerdo con Hugh Thomas, a raíz de esto, los purépechas les decían a los castellanos tarasque, que significa yerno, o sea, como el esposo de mi hija en purépecha, aunque creo que también significa pueblo, como raza. Entonces los castellanos se refieren a los purépechas como tarascos, que en la actualidad mucha gente se refiere así a la etnia que vive en la zona de lo que hoy es Michoacán, pero me explicaron que actualmente tarasco es un término despectivo, es ofensivo, entonces recomiendo mejor usar purépecha para que no se ofenda la raza de por allá. Que a ver si alguien en los comentarios me puede explicar, porque no entiendo cómo decirle yerno. O sea, entiendo que le dicen tarasque porque te estás llevando a nuestras morras, eres nuestro yerno. Y los castellanos ya ves que, ¿cómo dijiste? Tarasque. ¿Cómo? Tarasque. Tarasco. Ok, la concha de tu madre. Bueno, no sé si por eso se encabronen. El caso es que Sandoval, con un pequeño ejército de 200 soldados, 20 de caballería, 12 arcabuceros y unos cuantos mosqueteros, no, o sea, de mosquete, apoyados por 1000 guerreros de Chalco y Tlaxcala, se encargaron de someter a todos los pueblos de lo que ahora es el glorioso estado de Morelos, tierra de héroes hermosos, tus hijos, bendito tu suelo. Y lograron someter a los pueblos de Yecapixtla, Huastepec y Cuauhnáhuac. Cuauhnáhuac, que los castellanos llamaron Cuernavaca. ¿Por qué? Porque sí. Cuauhnáhuac significa valle o planicie de águilas. Todo lo que empiece con cuau significa águila, ¿ok? Se las dejo ahí nomás. Si fuera Cuautepl, sería Cerro de las Águilas, ¿ok? Si fuera Cuautepec, sería valle o monte de águilas, etc. Cuauhnáhuac significa valle de águilas. Y dijeron, ok, lo llamaremos Cuerno de Vaca. ¡Puta madre! Ok. Apenas estaban acomodando cuando les avisan que los mexicas tenían un pequeño ejército en Chalco
y solicitaban ayuda de Cortés, quien en corto mandó a sus capitanes para atacar por varios frentes, apoyados por 20,000 guerreros huejotzincas, y de Chalco y de Texcoco, de acuerdo con Bernal Díaz del Castillo. El topón se dio en Tlayacapan. Cada que hablo o pienso en Tlayacapan, me acuerdo de un compañero mío de la prepa, Jesús, que le decíamos Chuchín. Gada madre, era el... sí, era el nombre completo, ¿verdad? Pero es momento de contarles una anécdota. Es momento de contarles una anécdota. Okay. Chuchín, que era de Tlayacapan, primero debo decirles que es el quenista más chingón que he conocido. La quena es un instrumento andino, es como una flautita de madera, pero no tiene boquilla, es como una hendidura nada más, se sopla medio así. Es un pedo sacarle el sonido al principio. Y este Chuchín era una riata tocando la quena, las zampoñas, el charango, el bombo legüero, etc. Él me enseñó mucho de folclore latinoamericano. Pero cuando alguien dice, y digo esto de manera no despectiva, tomen en cuenta que en Cuautla, Morelos, en los 90s, la gente era muy hija de puta, ¿ok? Porque se usaba la palabra indio como insulto. Y cuando te dicen, tiene cara de indio, piensa en una cara. Así era Chuchín, ¿ok? Así era Chuchín. Entonces, mis compañeros eran una mierda con él. Y siempre le hacían chistes de que salía a cazar su alimento a la hora del recreo. Y todos los chistes que le hago a Derek, ellos le hacían a Chuchín, ¿ok? Básicamente, eran unos hijos de puta. Uno de ellos en específico, quiero acordarme, estoy pensando en el nombre Salvador, pero no sé si se llamaba Salvador, ¿eh? Pero se llevaba muy pesado con Chuchín. Todos los días lo estaba jode y jode. Chuchín, como muchos de nosotros, pues era pobre y tenía un suéter, ¿ok? Entonces en invierno, en otoño, llevaba el mismo suéter todos los días a la prepa. Obviamente lo lavaba, lo ponía a secar y al otro día se lo volvía a poner, porque nunca olió feo, ¿ok? Pero la raza es mierda. Y a lo mejor en otras ciudades les dicen el yaqui, ¿no? Como, ya quítate ese suéter. Pero como Chuchín tenía rasgos indígenas, obviamente a su suéter, mis compañeros, en específicamente esta mierda de Salvador, le decía el manto sagrado. Sí, o sea, decía que lo había heredado de su bisabuelo y que con eso pelearon contra Cortés. Eran bien ojetes con Chuchín. Pero hubo una ocasión. La vida y el fútbol dan revanchas. Nos encargaron en una tarea de, no recuerdo qué materia, no me acuerdo, metodología de la investigación, me acordé. Nos encargaron hacer un libro que obviamente llevaba todas sus partes, pero al final tenías que poner encuestas. Y la maestra dijo, quiero las encuestas a mano, mínimo 20 encuestas. ¿Por qué a mano? Pues para que no le inventaras tú tus respuestas y se notara que distintas personas te contestaron la encuesta. Y obviamente, pues los ñoños ya teníamos eso terminado. En la semana que había que entregarlo, me acuerdo haber contestado, no sé, güey, como 40 putas encuestas. O sea, de güeyes de que, por favor, güey, contéstame la encuesta, güey, ¿no? Güeyes menos amigables, contéstame esto, te rompo tu madre. No sé, ¿verdad? Ahí estabas llenando encuestas de otros güeyes. Y Salvador no se llevaba con mucha gente. Entonces llevaba 10 encuestas y estaba ya que se lo llevaba. Yo fui una de las 10, güey. O sea, porque había gente que, ay, no, ya contesté muchas. Y, no sé ni quién eres. Entonces el vato está desesperado. Y el día que se tiene que entregar el trabajo, me dice, me faltan 2 encuestas. Y le digo, pues hazla tú con otra letra, ¿no? No. Ya llené 5. Se va a dar cuenta la maestra. Y una morra se apiada. A ver, yo te lleno una. Y está este güey, me falta una. A 10 minutos de que tengamos que entregar el trabajo. Y está Chuchín sentado con el manto sagrado, obviamente. Y este güey voltea a verlo. Y así, donde se va acercando. Oye, Chuchín, ¡no! No, ya, chido. ¡No!
Güey, no mames, no quiero, no estés mamando, le dice. Y, güey, ya, el vato, ya, güey, por favor. Y Chuchín suelta una carcajada, pero de villano, güey. Así de... Y yo, neta, no la vas a llenar. No, que se joda. Bueno, y ya no supe si consiguió la otra encuesta el otro pendejo, pero fue la venganza de Chuchín, Dios lo bendiga. En fin. En Tlayacapan, ciudad famosa en Morelos, porque venden unos jarritos en las carreteras. De hecho, como en Tlaquepaque, en mi pueblo se usa la expresión jarrito de Tlayacapan. Así se le dice a una persona cuando anda de llorona o cuando anda de quejoso. Le dices, ay, pareces jarrito de Tlayacapan. Barato, feíto y sentido. Bueno, Cortés envió a Rodríguez de Villafuerte, Pedro de Iricio, Andrés de Monjaraz, y no me lo van a creer, pero también iba de capitán Francisco Verdugo, que fue declarado inocente de los cargos de conspiración que condenaron a la horca a Villafana. No aclaran si realmente no existió el plan de matar a Cortés o si de plano le perdonaron eso a Verdugo. O sea, hey, tú estuviste con los que me querían matar, pero ahora vas a ser capitán. Para mí no tiene ningún puto sentido, pero en fin, traguito. El primer enfrentamiento en Tlayacapan fue ganado por los mexicas, quienes defendieron una posición elevada, eliminando numerosos enemigos, obligándolos a replegarse y dejando atrapados a algunos de ellos en las zonas del valle. Pero al otro día, los castellanos lograron tomar el Peñón debido a que los mexicas se rindieron por no tener agua, y se dice que aceptaron el vasallaje al rey Carlos. El día 13 de abril, Cortés salió rumbo a Cuernavaca, Cuauhnáhuac, haciendo una parada en Tepoztlán, hoy llamado Tepoztlán. Les cuento rápido, Tepoztlán es como el pueblo hippie de Morelos. Es famosa porque está el Cerro del Teposteco, un cerro que se supone que hayan visto aliens y la chingada. Y arriba hacen un ritual de estos de energías y es muy famoso. Hay mucho marihuano en Tepoztlán, mucho marihuano. Sí, sí, sí. Pero también, no me consta, pero se dice que mucho artista muy famoso acostumbra a ir a Tepoztlán. Me acuerdo que en mis tiempos de juventud decían que Brad Pitt había estado hospedado en cierto hotel en Tepoztlán porque quiso hacer el ritual del Teposteco. Decían de Julia Roberts, Madonna, que iba seguido. No sé, no me consta, pero dicen. Y Tepoztlán es carísimo, ¿eh? Y se hizo famoso también por las teposnieves, que eran nieves de tequila, aguacate, culo de princesa, etcétera, etcétera. Y tienen fama, les digo, de marihuanos. En aquellos años, en la época prehispánica, tenían fama de alcohólicos. Porque estos bebían pulque y adoraban a Tepoztecal, el dios de los excesos alcohólicos. Y los castellanos narran en sus declaraciones que aparte del pulque que les dieron, había buenas indias. O sea, que había buenos culos. Ok. Tomar Cuernavaca fue sencillo porque los de la ciudad habían tumbado los puentes, pero se cuenta que Cortés convenció locales para que traicionaran a sus aliados, ¿verdad?, y les informaran de algún camino por donde podían llegar a la ciudad con sus caballos. También se cuenta que la ciudad se incendió misteriosamente, pero también se cuenta que hubo desmanes por parte del ejército invasor y nuevamente los soldados castellanos dijeron, hubo muy buenas indias, pero todo el desmadre lo hicieron los tlaxcaltecas. Que también se vuelve ya una excusa repetitiva. O sea, cada que hay putazos y ganamos, fuimos nosotros. Cada que hubo violaciones, los pinches tlaxcaltecas, estos güeyes de veras, pobrecitos, en fin. A Cortés le encantó Cuernavaca, al grado que tengo entendido se mandó construir un palacio tiempo después. Y cuentan las malas lenguas que en dicho palacio tenía un harem de más de 40 mujeres. Pero ya contaremos eso después. Hola, Franco del futuro. En fin, el siguiente tiro fue en Xochimilco, que de Xochimilco, esta ciudad alguna vez fue aliada de los tepanecas, y cuando ganó la Triple Alianza, los xochimilcas fueron condenados a esclavitud perpetua. Y hay una leyenda en Xochimilco que cuentan que un día Motecuzoma andaba cazando en unos jardines de Xochimilco y que arrancó una espiga de maíz que ya se había formado, lo cual estaba penado, él mismo dio esa ley. Y un campesino, al verlo,
Le dijo, ¿cómo es posible que arranques una espiga de maíz ya formado? Eso se castiga con la muerte. Y Moctezuma le dijo, güey, soy Moctezuma. Por eso, tú más que nadie deberías de obedecer las leyes. Que el vato dijo, ay, güey, o sea, que se avergonzó y dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, carnal. Y que en recompensa por el valor a este campesino, lo nombró señor de Xochimilco. Por haberle hablado con esos huevos, dijo este güey, o sea, se la gana. Hay otra versión que cuenta casi todo igual, pero que dice que cuando Moctezuma se disculpó, el campesino dijo, no, 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 es broma. Dijo, no, 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 ¿cuál pinche broma? Tienes razón. Y le dijo, soy el Tlatoani y por mis santos huevos te invito mañana a comer allá en la casa, en el palacio. Y que le dio una como capa que traía. Y que luego Moctezuma le dijo, te invito al palacio a comer, y cuando llega el campesino trae la capa que le regaló Moctezuma, y el Tlatoani en cuanto lo vio le dijo a sus guerreros, detengan ese cabrón que está usando mi ropa. Y se van sobre de él y el vato se caga de miedo y que Moctezuma le dijo, es broma, yo también hago bromas. Y dices tú, pinches bromitas, ¿verdad? Pero así. Y luego lo hizo rey de Xochimilco. Pero bueno, el ataque a Xochimilco comenzó sencillo para los castellanos. Los arcabuceros y ballesteros destruyeron la primera línea de defensa y se dice que los xochimilcas estaban fingiendo rendirse porque esperaban la llegada de refuerzos mexicas. Pero cuando llegaron los refuerzos, los caballos detuvieron ese ataque y, aunque la batalla no estaba ganada todavía, se dieron cuenta que los mexicas traían armas acondicionadas. ¿Se acuerdan que les conté lo de las mexicanadas? Ya traían lanzas mexicas con puntas de armas castellanas. Y con esas mismas lanzas lograron cercar a la vanguardia castellana y se cuenta que el mismo Cortés cayó del caballo y estuvo a punto de ser capturado, pero lo salvó Cristóbal de Olea. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces Cortés se salvó de morir o ser capturado. Insisto, estaba destinado a cosas grandes. Los que no tuvieron tanta suerte fueron Alonso Hernández, Juan de Lara y otros tantos castellanos que fueron capturados y sacrificados. Y después cortaron sus extremidades y mandaron manos, piernas a distintas ciudades cercanas como prueba de que los mexicas estaban ganando la guerra, como diciendo, únanse de este lado, miren, estamos matando castellanos. Cortés mandó a los ballesteros a que prepararan sus armas y a los tlaxcaltecas los puso para rellenar huecos en los puentes de las calzadas usando escombros de casas destruidas. Y al día siguiente, los mexicas atacaron por tierra y por agua mediante sus canoas y Cortés y los suyos tuvieron que replegarse a lo alto del templo de la diosa Chantico, donde ellos afirman que los atacaron 12,000 guerreros. Que dices, ok, ya sabes, eran 12,000 y les ganamos y no murió nadie. Pero se cuenta, y esto viene, lo menciona Hugh Thomas, Durán, Tezosomoc, Portilla, bueno, Iztlizóchitl, y me llamó la atención y se las quería contar. De hecho, hay un libro que, qué pendejo, no lo traigo porque se lo presté a la jefa, pero miren, déjenme les busco el autor, porque es una novela que está muy bonita. A ver, tiene sus licencias, ¿verdad? O sea, no todo es 100% real. El autor se llama Antonio Velasco Piña y es un libro que se llama Tlacael, el azteca entre los aztecas. Está muy bonita la novela. Es novela, para que no empiecen de que, oye, Franco es real. No, no todo. O sea, agarró cosas de veras y luego le metió pluma a otras tantas. Pero todos estos que les dije los ejemplos hablan de que los mexicas tenían un grito de guerra, un war cry, como de saludos a mis compadres. Bueno, el grito de guerra de los mexicas era Mexic-Ho, México. Y era la manera en que se hypeaban. Mexic-Ho, Mexic-Ho. Y me estuve alucinando. Dije, qué cagado que todavía lo hacemos en partidos de fútbol o en algún evento deportivo o en algún concierto. Ya no decimos Mexic-Ho, pero sí gritamos México, México. Sí, partido en ese ritmo. Pero me llama la atención que
que qué puto miedo venir 12,000 guerreros gritando México, México. Y que este grito de guerra en el libro, la novela que les digo de Tlacaelel, él dice que la idea fue de Tlacaelel y que este cántico hacía que los guerreros se motivaran y entraran en un trance esquizofrénico que los hacía invencibles. Y a nivel personal traigo esa mamada, que cuando ando bajoneado o empiezo así como la depre, yo solito me empiezo a hacer el cántico, pero solo me sale diciéndolo. O sea, mentalmente no jala, ¿eh? Hay algo en agarrar aire y el Chico, México. Yo sé que me he de ver bien pendejo, pero jala. Sí. Al rato el otro pendejo en la fila del banco. México, México. Pero jala. Si algún día andas bajoneado y... Coméntenme si les ha jalado extranjeros, porque no sé si solo jala con mexicanos. Pero si jala para todos, qué chingón. Pero es un gran grito de guerra. En fin, oleada tras oleada fueron rechazados gracias a la caballería, que entre 50 caballos vencieron a 12,000 guerreros. Y los mexicas se replegaron y los castellanos incendiaron las casas de la ciudad. Cortés en chinga se regresó a Texcoco y no se detuvo en Tacuba porque ya había combates ahí. Y en el camino se topó con un destacamento mexica e intentó emboscarlos, pero estos güeyes terminaron emboscándolo a él, como que le tendieron una trampa. Y alcanzó a escapar, pero perdió varios hombres, entre ellos 2 de sus mozos de espuelas, Pedro Gallejo y Francisco Martín Vendaval. Mientras tanto, en Tenochtitlan, Cuauhtémoc ya estaba enterado de que Cortés había asolado la zona alrededor y que cada vez más ciudades se pronunciaban en favor de los castellanos. Y en la capital mexica escaseaba la comida y el ánimo, porque, a ver, ya no llegaban tributos de ningún lado. Sí, ellos estaban acostumbrados a que les llegaban plumajes, algodón, joyas, oro, comida, qué sé yo, y todo esto se intercambiaba en el mercado de Tlatelolco. Y mucho de la comida que se tenía en Tenochtitlan provenía del tributo de otras ciudades. Y las reservas de alimentos estaban casi agotadas porque acuérdense que tuvieron que darle de comer a Cortés y a sus aliados durante un chingo de tiempo. Agrégale que muchos de los capitanes y señores murieron en la matanza del Templo Mayor. Entonces Cuauhtémoc decía, es mamón, no hay comida, no hay soldados, no hay capitanes, no hay guerreros, ¿qué putas vamos a hacer? Y por otro lado, Cortés recibía la noticia el 28 de abril que estaban botando, o sea, como lanzando al agua, los 12 bergantines que pidió. Y estas embarcaciones eran de fondo plano, con velas y remos, capaces de transportar entre 25 y 30 hombres. Y la nao capitana, que era la más grande, incluía un cañón de bronce para el asedio. Ya podían atacar Tenochtitlan desde tierra y agua. Cortés mandó llamar a todos los aliados para que mandaran gente, no solo guerreros, sino mándenme también cocineras, mándenme cargadores, mándenme suministros, etc. Cortés dijo que tenía 50,000 tlaxcaltecas y que juntando a los castellanos y todos los indios, así dijo él, hago la aclaración porque una persona me puso en el episodio de la previa de la conquista. Franco, el término indio es equivocado porque se refiere a la India y es despectivo. Sí, güey, pero es que ellos así lo dicen y así lo mencionan en las fuentes. Cuando estoy citando a un castellano que dijo, nos atacaron 20,000 indios, así se los digo. Cuando yo me refiero a ellos, digo naturales o indígenas, ¿ok? Bueno, él dice que su ejército, juntando a los aliados y a los castellanos, llegaba a 150,000 personas. López de Gómara dijo que eran 60,000 texcocanos y 200,000 juntando tlaxcaltecas, huejotzincas, empoltecas, etc. Y en cuanto a las fuerzas castellanas, se habla de 90 jinetes, 120 ballesteros y arcabuceros, 700 soldados de infantería, 3 cañones grandes de hierro y 15 cañones pequeños de bronce montados en los bergantines. Hay fuentes que dicen que en total eran 500,000 de guerreros, pero ni de pedo. Son demasiados. Ahora, ¿se acuerdan de Xicoténcatl el joven? Bueno, Cortés lo mandó a ahorcar. Delante de todos los tlaxcaltecas, ¿eh? Lo acusó de traición. ¿Qué dices tú? ¡Otro traidor! Aquí se la voy a dar por buena a Cortés y no.
Por un lado, la acusación era que abandonaba su puesto. Tú te vas a quedar aquí y no te vayas. Y el vato se iba. Pero hay una versión que dice, que Xicoténcatl no quería pelear junto a los castellanos, y hay otra que dice que se ausentó 3 veces de su puesto por ir a ver a su mujer. Yo no sé cuál sea la verdadera. Le creo más a la de que el vato se iba a ver a la vieja, y no por mal, sino porque Xicoténcatl traicionaría a los castellanos cuando todo el valle está aliado con él y cuando están listos para atacar Tenochtitlan, la capital de sus acérrimos rivales. En fin, se prepararon cientos de miles de guerreros para sitiar la ciudad de Tenochtitlan. Los últimos preparativos para el asalto fue organizar el ataque, dividiendo al ejército castellano en 4 cuerpos, 3 para luchar en tierra y 1 más en los bergantines bajo la dirección de Cortés. Los 3 mandos de tierra serían dirigidos por Gonzalo de Sandoval, que acuérdense que era la mano derecha de Cortés, Cristóbal de Olid, y Pedro te van a meter una lanza en el culo tan adentro que quien la saque será coronado rey de Camelot de Alvarado. Cada capitán contaba con 30 jinetes, 15 ballesteros y arcabuceros y 150 soldados de infantería, así como su respectiva dotación de aliados naturales. Cortés dirigiría todo valientemente en la nao capitana. En los bergantines, cada uno con 25 soldados, 6 arcabuceros y ballesteros por embarcación. Cada columna se encargó de atacar por una calzada diferente. ¿Podemos poner el mapa, por favor? A Alvarado le iba a tocar encargarse de la calzada de Tacuba. Esto es, aquí iba Pedro de Alvarado. Así escribo yo y que se jodan. Cristóbal de Olid se iba a encargar de Coyoacán. O sea, no que saliera desde acá, sino Alvarado ataca de este lado y Cristóbal de Olid de este lado. ¿Okay? La calzada Coyoacán. Y Gonzalo de Sandoval le tocaba entrar por la de Iztapalapa. Yo no sé si de plano, como por acá y luego así, o, porque la neta no me la sé, si había una calzada llamada Iztapalapa, porque aquí en este mapa no la alcanzo a ver. Ahí quitamos mapa. Bueno, Cortés habló con sus soldados, Cuauhtémoc habló con los suyos. Según Fray Diego Durán, Cortés dijo: confío en la fuerza de los bergantines, pues con ellos destruiremos las canoas mexicas. Y encomendó la victoria a Dios. Dijo: esta guerra es mía. Fray Diego Durán dice que Cuauhtémoc le dijo a su gente: valerosos mexicanos, todos los vasallos se nos han rebelado. Tenemos de enemigos a los tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzincas, texcocanos, chalcas, xochimilcas y tepanecas. Os ruego que os acordéis del valeroso corazón y ánimo de nuestros antepasados, los mexicanos chichimecas. Yo quiero creer que esta arenga realmente sucedió, pero no sé. Y dudo que diga, ¿os acordáis? Pues no, ¿verdad? El vato, acuérdense, putos, ¿no? Puto el que no se acuerde, les ha de haber dicho. El 22 de mayo de 1521, Alvarado y Olid partieron hacia el norte para establecer cabezas de puente en las calzadas de Tacuba y Coyoacán. Olid iba reforzado en su mayoría por texcocanos que eran dirigidos por Tetlahuehuequitzin. ¿Por qué le digo el nombre? De entrada, porque está cabrón de decir Tetlahuehuequitzin. No, Tetlahuehuequitzin. A ver, dilo, Saúl. Más o menos. Derek. Fíjate, yo esperaría más. Carlos. Kití. Señor Jesús. No. Señor Isaac. No es Cui, es Ki. O ves de la valgo. Tetlahuehuequitzin es correcto. Ahí está. Mira, Isaac fue el único que pudo, ¿eh? Me quedaste mal, pichi Derek. Yo esperaba más de ese color. Sí, no, ya voy viendo que tú eres más como de nombres tipo Lebrón y cosas así. Shaniqua. Y ahora sí, ¿por qué lo menciono? Una, porque es una hueva decir su nombre. Son Tetlahuehuequitzin. Son 7 sílabas, güey.
Pero es que este güey era hijo de Nezahualpili. Y, o sea, era pariente de Nezahualcóyotl, el rey poeta. Hablamos de él en otro episodio. Bueno, Sandoval, pongan en los comentarios si ustedes pudieron decir el nombre de Tetlahuehuequitzin. Tienen tres intentos para decirlo. Va. Sandoval partió un par de días después y luego Cortés zarparía con los bergantines. Alvarado y Olid pasaron la primera noche en Alcomán y cerca de ahí discutieron entre ellos sobre dónde pasarían la noche. Entiendo el punto. Los dos iban como capitanes y cada capitán tiene su idea. Y uno dijo, yo creo que está mejor que acampemos aquí. Y el otro dijo, estás pendejos, mejor acá. Y no solo los capitanes, hasta los soldados empezaron a increparse unos a otros, que a mí se me hace bien triste. Es como cuando se pelean los de la porra del mismo equipo. Se me hace bien pendejo. ¿Por qué te peleas si le van al mismo, güey? En fin, empezaron a insultarse unos a otros, pero afortunadamente Fray Melgarejo llegó y calmó los ánimos. Dijo como que, a ver, tranquilos, cabrones. Aquí el pedo es contra Tenochtitlan, no se equivoquen. Al día siguiente le dieron misa a todos y ambos capitanes se dirigieron a Chapultepec, donde cortaron el suministro de agua potable de la ciudad para unos días después intentar avanzar por una calzada al norte de la de Tacuba, pero fueron repelidos por mexicas en canoas que atacaron por ambos lados de la calzada y lograron herir a pedradas a una treintena de castellanos. Al otro día, Cristóbal de Olid dirigió sus fuerzas a Coyoacán nuevamente y ambos intentaron rellenar los huecos de sus respectivas calzadas para que pudieran pasar los caballos y los cañones. Pero en ambas calzadas, los mexicas, haz de cuenta, los tlaxcaltecas ponían escombros para poder pasar por ahí y en chinga los mexicas los quitaban. Se hizo un círculo imposible ahí de que unos quitan y unos ponen y frenaron el avance castellano. El 31 de mayo, Sandoval y sus fuerzas llegaron a Iztapalapa, donde fueron atacados por una guarnición mexica que en cuanto vieron que eran un chingo los enemigos, mejor se replegaron, no sin antes avisar mediante una señal de humo a los demás por dónde venían los conquistadores. Me llamó la atención porque de niño veía películas del salvaje oeste y decían que los indios, así decían en esas películas, se comunicaban por medio de señales de humo. Y me acuerdo que en películas y caricaturas hasta era como si fuera clave Morse. O sea, en plan, con una manta cubrían el fuego y luego la descubrían y se hacían como puntitos de humo. Alguna vez leí y alguien me explicó que esto era puro pedo. Ya ves cómo es el cine. Que la comunicación mediante humo era, si ves humo, quiere decir esto. Si no ves humo, todo tranquilo. O a veces podían poner 2 columnas de humo. Es como, no sé, si yo les dijera, en cuanto te echo las luces, arrancas, ¿sabes? No es como que en la luz te estoy diciendo, ya es momento de arrancar. No, o sea, tú ves que te avientan las altas y arrancas. Que sería con esta, pero estaba fumando, chinguen a su madre. Sí, porque si Franco, este es el del fiche limpiavidrio. Sí, sí. Mi carro es europeo y lo traigo al revés, güey. ¿Qué pedo? El 1 de junio, Cortés salió en su bergantín acompañado de Martín López. De este güey se habla poco, al menos a mí nunca me lo mencionaron, y el güey fue muy importante. De entrada, gracias a él se construyeron los bergantines, y era el piloto mayor de la flota. Y venían acompañados de todas las demás embarcaciones castellanas y de una flota texcocana de canoas, liderada por Ixtlilxóchitl. Dato: Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, el historiador, descendiente de ese mismo Ixtlilxóchitl que lideró la flota texcocana, dijo que eran como 16,000 canoas. Y dices, su puta madre. Échale de a 5 güeyes por canoa, que son pinches 80,000 culeros. Se me hacen demasiados, ¿verdad? Pero bueno. Otras fuentes dicen que ese número está exagerado, que probablemente eran entre 3 y 5,000 canoas, que siguen siendo un putazo, güey. O sea, bueno. No todo salió como lo planeado, debo decirlo. Por culpa de un cabrón, Rodríguez de Villafuerte, camotísimo de Cortés, ¿ok? Íntimo amigo. Y él venía en el buque insignia donde venía Cortés. Y Cuauhtémoc había preparado una defensa. Mandó poner en el fondo del lago unas especies de estacas para que se atoraran las embarcaciones.
Y obviamente los locales sabían por dónde no pasar para no caer en esas madres y Cortés y sus aliados no sabían. Y este pendejo vio, oye, como que se traba, dijo, no, sí paso, metió segunda el pendejo y se quedó atorado el bergantín donde venía Cortés. Y los mexicas, cuando vieron que la nao insignia, la más grande, se quedó atorada, el plan era, nos subimos y les partimos en su madre. Y en chinga se subieron y hubo tiro en la cubierta de esa nao. Y el mismo Villafuerte dijo, abandonen la nave, valientemente. Pero Martín López, espada en mano, encabezó una resistencia furiosa y se aventó el tiro con sus hombres y repelieron el ataque de los mexicas. ¿Okay? Y el mismo Martín López vio que en una canoa estaba un capitán liderando y agarró una ballesta y mató al capitán mexica que dirigía desde su canoa. Dato curioso, en ninguno de los libros te dicen dónde estaba Cortés en ese momento. Había putazos en la cubierta de su barco y Villafuerte, dijo, abandonen la nave, peligro, y se aventó al agua. Y Cortés no viene mencionado. Fue Martín López el que dirigió la defensa. Y llama la atención porque Cortés en sus cartas y escritos no menciona ese hecho. Nunca cuenta que le detuvieron su nave, que intentaron capturarla y que gracias a Martín López se salvaron. Nunca lo menciona, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, los bergantines mostraron su valor porque hicieron caca a la mayoría de la flota de canoas mexicas, ya sea con los cañones de bronce o mediante los ballesteros y arcabuceros. Y resalto la labor de ballesteros y arcabuceros porque vi muchas conferencias de historiadores, cronistas, analistas españoles y te dicen muchos como que se dividen. Por un lado están los que son pro-españoles y por otro lado los que son pro-mexicas. ¿A qué me refiero? Que el conferencista que es pro-mexica te dice, y estos ojetes, y que eran gente sin educación, dices, no era así. Sí había güeyes sin educación entre los que vinieron a conquistar, pero también venía gente estudiada. Sí, el mismo Cortés, les mencioné en un episodio, hablaba latín, sabía un poquito de leyes, sabía leer y escribir, o sea, no vinieron puros incultos, tampoco hay que exagerar. Y por el lado de los prohispanistas, o hispanistas, mejor dicho, siempre te la pintan como, a ver, los cañones y los arcabuces realmente no fueron relevantes. No, sí lo fueron. Y les digo esto porque ya me chuté todos estos libros. Y en chingo de ocasiones la batalla se ganó, sí, gracias a los caballos, pero no siempre los caballos salvaron. Chingo de veces fue gracias a los arcabuceros y a los ballesteros. Y el argumento que te dan es que el arcabuz es como el antecesor del mosquete, como de un rifle. Más o menos así era un arcabuz, entre rifle y escopeta, por así decirlo. Y te dicen, es que nada más tiene un alcance de 50 metros y se tardaba un chingo en recargar. Va. Pero 50 metros es un chingo, ¿eh? 50 metros corriendo mientras le disparan a un compa y el otro güey en chinga empieza a cargar. Sí, entiendo que se pierde mucho tiempo, pero también traes ballesteros y traes otra fila de arcabuceros. En lo que yo disparo, mi compadre carga. En lo que él dispara, yo cargo. Y también hay ballesteros. O sea, sí fueron de mucha ayuda. Muchas batallas se ganaron gracias a la ayuda de los arcabuceros y de los ballesteros. Para que vean la importancia del arcabuz, en menos de medio siglo, o sea, en menos de 50 años, el ballestero era indispensable, ¿va? Y en menos de 50 años dejaron de usar ballesteros y se usaron arcabuceros y mosqueteros. O sea, sí era importante esa arma, ¿ok? En fin, sigo. El arcabuz podía perforar armaduras de metal, ¿ok? Eso también ayuda un chingo. O sea, la ballesta se la pelaba con la armadura de metal, pero el arcabuz no. Bueno, Cortés tenía un plan y era ir a ayudar a Sandoval en la calzada de Iztapalapa y ya los dos juntos irse con Olid en Coyoacán, pero viendo que los bergantines derrotaron con relativa facilidad a las canoas mexicas, dijo Nel, vámonos mejor a la fortaleza de Xoloc en Acachinanco y al anochecer del mismo día desembarcaron del buque insignia y otra vez Martín López se lució
y fue el primero en bajar del barco y soltar chingazos gritando victoria para el rey de España. Y en chinga ganaron el enfrentamiento los castellanos, en parte porque las fuerzas de Olid ya habían avanzado desde Coyoacán, protegidos por los bergantines, y por otro lado, lograron desembarcar 3 cañones. Aunque en un principio los disparos no hicieron muchos daños materiales, sí desorganizaron a los mexicas y sí mataron a bastantes de ellos. Y Cortés se da cuenta que ya no traen más pólvora y en chinga mandó un bergantín a Iztapalapa para que Sandoval les mandara más pólvora. Y en esta pelea se destacó Diego Hernández porque se cuenta que el vato, cuando dijo ya no hay pólvora, empezó a agarrar los bolaños que se disparaban y a puro brazo, papá. Los empezó a aventar así a las canoas. Obviamente rompí algunas y las hundía. Y también me descalabró uno que otro mexica, güey. O sea, dicen que el vato, o sea, a puro brazo. Y imagínate que te caiga una bola de esas, güey. Sí quedas reggaetonero. Bueno, los mexicas intentaron un contraataque nocturno, que esto era raro en ellos, pero queda demostrado que la guerra les estaba enseñando que había que evolucionar sus formas bélicas. Atacaron de noche, pero este ataque fue repelido. ¿Por qué? Llegaron más bergantines que traían pólvora y con sus cañones ayudaron a las fuerzas terrestres y lograron avanzar y armaron un campamento a media calzada. Ya como para, en vez de regresarnos y que estos güeyes rellenen la calzada, la desmadren otra vez, ahí nos quedamos. Y mientras tanto, Cortés, Ixtlilxóchitl y los texcocanos pasaron la noche en el templo de Xoloc. Cuauhtémoc reorganizó la defensa y mandó fuerzas a las 4 calzadas. Esto es la de Tacuba, la de Coyoacán y la de Iztapalapa. Y había una más que era el camino al Tepeyac, que ahí no estaban atacando, pero dijo por si las moscas, ¿verdad? Se cuenta que Cuauhtémoc andaba en canoa de un lado a otro de la ciudad organizando las defensas y cuando vio que los de Chalco y Texcoco ahora estaban peleando del lado castellano y que cada vez morían más guerreros mexicas, le dijo a las mujeres que estuvieran listas para tomar las armas para participar de la defensa de la ciudad. Ojo, las mujeres ya habían peleado en la batalla de los Puentes, la derrota de la Noche Triste. Y en esa se cuenta que las mujeres, el huipil que usaban los hombres es... A ver, la mujer traía un vestido como largo, abajito de las rodillas, y el de los hombres era arriba de las rodillas. Entonces las mujeres se arremangaban, no de ¡oh! No. Andaban bien arremangados. No. Se arremangaban el huipil, la falda, vaya, para que parecieran de hombre. Entonces, de lejos, pues tú veías, no sé, 15 vatos y capaz eran 5 vatos y 10 mujeres. Pero las mujeres participaron activamente en la pelea por la defensa de Tenochtitlan. No nada más jodiendo o quitando los escombros en las calzadas o dando de comer o atendiendo heridos, participaron en los putazos. Obviamente no las iban a poner en primera línea con un macahuil a soltar putazos, pero una que otra sabría disparar arco y flecha o a pedradas. Que Dios bendiga a la gente que tiene puntería. Yo no, o sea, me acuerdo cuando íbamos con los compas a Amilcingo, vía el río, había árboles de mango, de guayaba, nísperos, ¿qué más comíamos? Tamarindo, creo que sí. Y me caga porque los compas tenían buena puntería, entonces veían un mango, una guayaba, y le aventaban una pedrada, pero le pegaban al rabito, güey, a lo que une con el árbol, y caía el mango entero. Y yo me aventaba chingo de rato y terminaba pegándole al puto mango. Entonces ya me caía medio mango nada más porque le saqué la mierda de una pedrada. Si eres persona con puntería, máximo respeto. Pero acá también las viejas se rifaron aventando piedras. En la madrugada, Cortés pidió refuerzos a la división de Olid y le mandaron 50 infantes, o de infantería, vaya, 8 jinetes y 15 ballesteros. Y apenas estaban llegando los refuerzos cuando hubo una salida mexica apoyada por canoas en los dos lados y los castellanos lograron vencer a los locales gracias a que se abrió un puente en la fortaleza de Xolo que permitió que 4 bergantines pasaran por el lado oeste del lago y apoyaron a los de infantería. Tomen en cuenta que el mismo bergantín servía como parapeto
O sea, aquí te escondes tantito y puedes pasar y no te caen piedras. Y sus cañones, pues obviamente dispersan a las fuerzas enemigas. Y también sirvieron como puente. En muchas ocasiones, como no pudieron rellenar el pedazo de la calzada que faltaba, pasaban por arriba del barco, del bergantín, y así cruzaron. Y estos puentes eran movibles. Esto fue un golazo el construir estos bergantines. En fin, los jinetes avanzaron por el norte de la calzada y, como les decía, sirvieron como puentes los bergantines. Por ahí pasaron el resto de infantes e incendiaron las casas del lado sur de la ciudad, permitiendo que las fuerzas de Cortés llegaran casi a la mera entrada. Se peleaba en todas las calzadas. Hubo 4 bergantines que llegaron a apoyar a Alvarado en Nonoalco y 2 más que fueron a ayudar a Sandoval en Iztapalapa, en las 2 calzadas, y se comenzó a usar la misma estrategia. Crucen por el bergantín y luego se esconden y ellos nos ayudan con fuego de cobertura. Esto fue, insisto, algo con lo que no pudieron los mexicas. O sea, eran menos, con armas culeras, y luego aparte los bergantines haciendo ese paro, o sea, era imposible pararlos. Pero en la calzada sur hubo una lucha encarnizada con los mexicas intentando hasta lo imposible por frenar a las fuerzas invasoras, pero de esto les hablaré la próxima semana. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido.